En esta edición de Noticias 13 presentan memorias del líder político Miguel Hernández Agosto. Hacienda aprueba primera nómina de reintegros. Bajan las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. A juicio Donald Trump por pagos a cambio de silencio. Papa Francisco iniciará ejercicios espirituales. Esto y más en esta edición de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 15 de febrero del año 2024. Vamos a las noticias. Noticia del día. El Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio se convirtió en el escenario de la presentación del libro Sin Descanso, que recoge las memorias políticas de Miguel Hernández Agosto. Vamos con Maranela Martí Rivera, que nos amplía esta información. Mara, cuéntanos. Gracias, Cordero. El título del libro hace referencia a un audio del fenecido político en donde aconseja a las personas, pero sobre todo a la juventud, a trabajar en equipo y sin descanso. El libro titulado Sin Descanso recoge una biografía de Miguel Hernández Agosto, figura que se destacó como maestro, profesor universitario, administrador público, abogado y legislador. Según Néstor Duprey, catedrático asociado de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Interamericana, Sin Descanso muestra la trayectoria de Agosto. El libro es un acercamiento multidisciplinario a la figura de Miguel Hernández Agosto, a través de varios recursos historiográficos, la historia oral, una entrevista a don Miguel, que es quizá el plato fuerte del libro, junto con una serie de escritos y documentos, algunos de ellos inéditos, que nos ayudan a describir la vida de don Miguel Hernández Agosto, que como sabemos fue director de la Autoridad de Tierras, secretario de Agricultura, presidente del Senado en 3 cuatrenios y fue en dos ocasiones presidente del Partido Popular Democrático. A la vez, el libro sirve para mirar a través de la figura de don Miguel Hernández Agosto la historia política de Puerto Rico, particularmente del instrumento político que representó su vida entera, que fue el Partido Popular Democrático. El libro contará con 2 piezas. La primera muestra una entrevista a Hernández Agosto y la segunda documentos de su autoría. Tiene básicamente dos piezas, ¿no? Una es una entrevista que participa el profesor Héctor Luis Acevedo, participa el licenciado José Roberto Martínez y el profesor José Luis Colón, junto con este servidor. Tiene una serie de documentos de la autoría de don Miguel, discursos, memorandos, escritos, muchos de ellos inéditos, y en tercer lugar una serie de reflexiones que Hernández Agosto hace al final de su vida sobre temas tan diversos como el futuro del Estado Libre Asociado, el futuro del Partido Popular, una mirada a la Asamblea Legislativa desde su perspectiva, su experiencia de más de 30 años como legislador. Duprey mencionó que Hernández Agosto inició el proyecto de la creación del libro, sin embargo, debido al deterioro de su salud, no le fue posible culminarlo. Miguel, en el año 2010, se acercó al profesor Héctor Luis Acevedo y a este servidor con la intención de escribir sus memorias. En ese proceso es que comenzamos las entrevistas, pero luego la salud de don Miguel se deterioró y al final nos encomendó al profesor Acevedo y a mí, particularmente a mí, que terminara el proyecto y por eso el libro, además del testimonio de Hernández Agosto, se complementa con una serie de documentos de don Miguel que trabajan, que cuentan etapas de la vida de Hernández Agosto que no necesariamente son las que contienen las entrevistas que llegan hasta 1992. Un dato interesante del ejemplar es que muestra anécdotas políticas de Agosto. En ellas se destaca la honestidad para hablar de temas con figuras políticas, afirmó Duprey. Pues para mí lo más que me impresionó, yo conocí a don Miguel precisamente aquí en esta Asamblea Legislativa, cuando comencé en el Senado de Puerto Rico como director de la Comisión de lo Jurídico allá en el 1991. Y me sorprendió mucho, no que no lo esperara, pero me estuvo muy curiosa su gran honestidad, su sinceridad
para hablar de temas, particularmente de su relación con las principales figuras políticas de aquel momento en el popularismo, con Luis Muñoz Marín, con Roberto Sánchez Vilella y Rafael Hernández Colón. A la actividad asistieron figuras políticas como Héctor Luis Acevedo y se presentó el libro cuya carátula muestra el rostro de Hernández Agosto. El libro Sin Descanso se puede conseguir en todas las librerías nacionales del país, pero también en Bossa Moore, en el recinto universitario de la Interamericana. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13. Gobierno. El Departamento de Hacienda aprobó un primer desembolso de más de 67 millones de dólares en reintegros, 2 días después de haber comenzado el proceso de erradicación de planillas de contribución para el año contributivo 2023. Así lo anunció este jueves el gobernador Pedro Pierluisi junto con el secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez Méndez. Este último dijo que los pagos aprobados se estarán reflejando en las cuentas bancarias de los contribuyentes en los próximos días. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó dar acceso a la Universidad de Puerto Rico a una partida de 60 millones de dólares de su presupuesto del año fiscal vigente debido a la falta de un plan específico sobre cómo se utilizaría el dinero. Los 60 millones son parte de un fondo especial de 102 millones que la Junta de Supervisión Fiscal dejó nuevamente bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sujeto a que la Universidad del Estado cumpla con una serie de requerimientos para apoyar la excelencia académica, fomentar el desarrollo económico y demostrar responsabilidad fiscal. El gobernador Pedro Pierluisi y la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán Crespo, anunciaron la firma del contrato que dará inicio a los trabajos de rehabilitación de la planta de filtros Enrique Ortega de Toalta. La inversión total asciende a cerca de 160 millones de dólares provenientes de fondos que ascienden a unos 60 millones de dólares. Esta planta de filtración requiere de mejoras, aumento de capacidad y reparaciones, ya que su sistema fue afectado por los huracanes Irma y María. El proyecto consiste en la rehabilitación de la planta para optimizar sus operaciones y brindarles confiabilidad y resiliencia a las instalaciones, expresó el gobernador sobre la obra que se convierte en el proyecto de mayor monto del programa de mejoras capitales de la AAA. Hay que recordar que el alcalde de ese pueblo le pidió en plena conferencia de prensa al primer ejecutivo que termine la construcción de una carretera que fue seriamente afectada por un pasado huracán que ha dejado a varias comunidades sin acceso. Política. Del Partido Popular Democrático, Carla Angleró, y el secretario general de la colectividad, Gerardo Toñito Cruz, anunciaron que a partir de hoy se podrá solicitar el voto adelantado y voto ausente. Maranela Martí Rivera nos explica porque también cubrió recientemente que el PNP ya había abierto esta posibilidad. Cuéntanos, Mara. Gracias, Cordero. Además, los funcionarios agregaron que la fecha límite es el 13 de abril, mientras que el 18 de abril es la fecha límite, pero para solicitar el voto ausente. De cara a las primarias del Partido Popular Democrático, la comisionada electoral del PPD, Carla Angleró, expresó las formas en las que podrán votar los electores cuando inicia la votación y las medidas de seguridad que han tomado para que el proceso tenga garantías de confiabilidad. Además, el secretario del partido, Gerardo Toñito Cruz, expresó que tendrán un sistema de controles internos para garantizar que cada solicitud de un elector sea procesada conforme a derecho. El Partido Popular Democrático le anuncia a todos los electores afiliados al Partido Popular Democrático que iniciamos el proceso de solicitud de voto adelantado y voto ausente para la primaria de junio 2 del 2024. En la pasada primaria, para el PPD se recibieron 10.939 solicitudes de voto adelantado. Así que teniendo eso en mente, hemos preparado nuestro equipo electoral y nuestro equipo en la Junta de Administrativa de voto ausente y voto adelantado
para el recibo de todas las solicitudes que vayan llegando a partir del día de hoy. Angleró dijo que las personas elegibles para el voto adelantado son los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, electores de 60 años o más y electores que sean la única persona disponible en el núcleo familiar de su domicilio para el cuidado de menores de 14 años. Empleado de la Comisión Estatal de Elecciones que vota en el Colegio Especial de Java que se va a establecer en el edificio de operaciones electorales. Elector mayor de 80 años va a poder elegir si vota por correo o en domicilio. Elector cuidador único de un menor de 14 años o de persona con impedimento, enfermos encamados en sus hogares, va a poder solicitar voto por correo o domicilio. Elector con voto de fácil acceso en el domicilio, que es todo aquel elector con impedimento o evidente limitación de movilidad o encamado con algún tipo de condición médica que le impida asistir al centro de votación, va a poder solicitar voto por correo o domicilio. Las personas que decidan emitir su voto tienen que cumplir con los requisitos, uno de ellos, tener una tarjeta electoral, pasaporte o licencia vigente. ¿Qué identificación podrá someter? Copia de su tarjeta electoral o copia de alguna licencia debidamente vigente, expedida por el gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos. Pasaporte debidamente vigente. Es importante que todas las identificaciones tienen que ser vigentes, de lo contrario no podrá colocar esa identificación. La tarjeta electoral, todo el mundo pues sabe que no tiene fecha de vencimiento, así que podrán enviar copia desde ya también. El elector que no envíe copias de su identificación, el Partido Popular le notifica que ese voto no se contará. Por otra parte, el secretario por el Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, indicó que el objetivo era garantizar un proceso de votación transparente porque un mal manejo de votos puede lograr que el candidato pierda las elecciones. Le van a ofrecer garantía a nuestros candidatos, allí donde tengo primarias, pero inclusive donde no tengo primarias, para que los que participan de este proceso, incluyendo los propios electores, sepan que el Partido Popular es responsable a la hora de auditar su voto por adelantado. Y quiero contestarte algo en particular. Fíjate que en la última etapa de la capa que yo explicaba, en las elecciones generales 2020, el Partido Popular, yo estaba de comisionado esos días, nosotros con declaraciones juradas demostramos como 20 electores de Culebra nunca habían solicitado el voto adelantado. Nunca fue, nunca. Y el trámite de ese voto adelantado lo hizo nada más y nada menos que la comisionada electoral del Partido No Progresista. Y esto es importante porque si usted mira el resultado de Culebra, el candidato popular, el alcalde popular perdió por 12. 20 es una gran diferencia. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 13. La precandidata a la gobernación por el PNP, Jennifer González, presentó una propuesta de transformación que tiene el objetivo de atender las necesidades de adultos mayores. Maranela Martí Rivera nos explica. Mara, cuéntanos. Gracias, Cordero. La iniciativa busca proveer calidad de vida a esta población y la integración al sector privado. La actual comisionada residente y candidata a la gobernación, Jennifer González, resumió mediante una conferencia de prensa que la isla es la segunda jurisdicción americana con mayor porcentaje de personas mayores de 60 años y que se estima que continúe aumentando a lo largo de los años. Además, se preguntó qué estaba haciendo Puerto Rico por esta población. ¿Qué ha hecho o qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para adecuar los servicios a esta población? La realidad es que muy poco. Lo que se siguen son dándole recursos a programas que llevan existentes por mucho tiempo y nosotros tenemos que lanzar una iniciativa de transformar la expectativa social de mercados laborales, mercados financieros, de convivencia, de demanda de servicios y bienes también, y los vínculos con las estructuras familiares y sociales del tercer sector, que no solamente ya son nuestros papás o nuestros abuelos, sino que ahora también tenemos a nuestros vecinos y tenemos que acoplarnos a las realidades, ¿verdad?, de esa vida. El 40%, ¿ya funciona esto? El 40% de los
adultos mayores que viven en Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza. González expresó que la tendencia en la población de adultos mayores a ser víctimas de delitos de explotación financiera y maltrato iba en aumento y que había que trabajar con la situación. Además, dijo que el 55% de adultos mayores en la isla no realizan actividades dentro ni fuera de su hogar. El 55% de los adultos mayores en Puerto Rico no realizan actividades dentro ni fuera de su hogar. Esto significa que el gobierno tiene que cambiar la visión de cómo atender a la población adulta. Y deben crearse centros de cuidado diurno, donde cada adulto pueda tener una vida independiente, pero con actividades físicas y actividades sociales auspiciadas por el gobierno de Puerto Rico. Vemos un aumento en el número de querellas de maltrato a adultos mayores, donde se destacan la negligencia, se destaca la explotación financiera, se destacan delitos de apropiación ilegal y fraude. Esas son las nuevas tendencias. De esto no se hablaba hace 20 años atrás. Y el Departamento de la Familia para el año 2019 recibió cerca de 8.500 referidos de maltrato a adultos mayores y el año pasado eso aumentó a casi 13.200. La propuesta del aspirante a la gobernación incluye establecer una política pública con un enfoque integral donde el gobierno dirija esfuerzos en mantener la integración y participación de adultos mayores. Jennifer González expresó que desea verificar las políticas públicas enfocadas en adultos mayores y también organizar las agencias de gobierno. González expresó que hay que fortalecer, promover e impulsar iniciativas que ayuden a esta población. Una de las partes más importantes para mí va a ser el cambio en la política pública. Y esto quiere decir que de ahora en adelante va a haber una cultura integral de atender a adultos mayores en el gobierno de Puerto Rico. Y eso significa no solamente revisar todas las leyes que impactan ese fortalecimiento de política pública enfocada en el adulto mayor, pero también educación, capacitación, adiestramiento y para que el gobierno interactúe induciendo, ¿verdad?, un cambio cultural sobre la visión del adulto mayor. Y eso va a incluir la reestructuración de agencias de gobierno para que estén enfocados en atender las necesidades relacionadas a nuestros adultos mayores. Ante las acusaciones realizadas a Elmer Román, quien es candidato a comisionado residente por el PNP y parte del equipo de trabajo de González, esta indicó que no sabe con exactitud qué pudo haber ocurrido con la supuesta alegación de endosos fraudulentos. La Comisión Estatal de Elecciones y el capitán Elmer Román han pedido investigaciones, todavía no ha habido una investigación por parte de la Comisión Estatal de Elecciones sobre eso. Estamos en un proceso nuevo, nunca antes se habían sometido endosos electrónicos que requieren que sea el personal humano quien evalúe los documentos, las firmas, valide, entre, y eso significa personal que está en la Comisión Estatal de Elecciones, en la unidad, ¿verdad?, del PNP, porque los candidatos pueden a través de sus voluntarios someter estos endosos, pero quien valida, quien adjudica, es una persona que evalúa si la firma es o no es. Así que hay muchos elementos aquí donde pudiera incurrir el error humano. Otra de las cosas, ¿verdad?, que se ve es que la misma señora dijo que sí, en efecto, le otorgó un endoso al candidato del PNP al Senado por San Juan, al doctor Varela, en el restaurante del ex representante del PNP, ¿verdad?, Nuno López, y que en ese lugar ella sí le dio, ¿verdad?, el endoso a este candidato al Senado por el PNP, y como parte de eso habían otros candidatos recogiendo endosos, entre ellos Elmer Román. Así que yo no sé si fue que se confundió y dio uno y el otro no. Todas estas cosas pueden ocurrir. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Maranela Martí Rivera, Noticias 3.